Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos en la sección de agradecimiento y ciencia. Made, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Diani, bien, bien. ¿Y tú? Bueno, bienvenidos a todos a nuestro programa de agradecimiento y ciencia. Hoy tenemos una invitada súper especial, Ana Milena Celi. Ana Milena, ¿cómo estás? Hola, Mae, ¿cómo estás? Hola, Diana. Hola, ¿cómo Gracias te por va? la invitación. No, Qué chévere es un tenerte. gusto Bienvenida a para nuestro nosotros. programa. Bienvenida a nuestro programa. Nos alegra mucho tenerte aquí y con ese tema tan interesante que nos vas a contar. Bueno, les cuento. Ana Milena es administradora de empresas. Ella tiene una maestría en responsabilidad social y sostenibilidad y además ella tiene experiencia en responsabilidad social, en proyectos, en investigación, ha trabajado con comunidades y con diferentes entidades privadas y públicas en este tema que justamente nos viene a hablar en el día de hoy. Bueno, Mile, para iniciar, nosotras siempre hacemos una pregunta. ¿Qué aporte, Diani, la quieres hacer? ¿La pregunta o se la Sí, hago yo? claro. Pues nos gustaría Dani. saber qué mensaje te gustaría transmitirle al mundo. ¿Cuál es tu mensaje? Bueno, es una pregunta, digamos, directa, pero a la vez muy grande. Entonces voy a tratar como de condensarlo, ¿no? Vale. Y, mm, y creo que una de las principales cosas que debemos hablar claro es como el propósito que cada uno tiene en su vida, ¿no? Entonces, a partir de que uno encuentra ese sentido a la vida, y ese, pues en mi caso, me lo da Dios. Cuando yo encontré ese propósito, de ahí para allá lo que quiero hacer con ese propósito es poder servir a otros para poder cambiar o transformar esas vidas. Entonces ya digamos que a partir de una base firme, poder yo empezar a cambiarle la vida a otros. Entonces yo creo que eso es lo que yo quisiera como transmitir, que cada cosa que uno pueda hacer en su vida eh, pueda apoyar o contribuir o resolverle algo a alguien y a ese algo o a alguien pueda cambiar su vida. Obviamente en mi caso lo que uno desearía es que sea bien, ¿no? Entonces que cualquier acción, por mínima que sea, tiene un impacto en la vida de otros. Entonces si buscamos, digamos, con una forma más diciente, con una forma directa, poder cambiar la vida de otros. Entonces como que no pasemos por el mundo sin poder cambiar la vida de otros. Sí, es un muy bonito mensaje. Em, de cierta Qué forma, bonito mensaje. sí, de cierta forma siempre estamos como inspirando, siempre también estamos como siendo parte del otro y el otro también siendo parte de nosotros. Otra Eso se pregunta, alinea, eso se alinea bastante a nuestro programa, que una de las razones por las que nosotras lo comenzamos a hacer es justamente para dar. Si yo te contaba que nuestro programa era para eso, y una de las razones, darle a las personas. La otra pregunta, Diani. bueno, también te queríamos preguntar si tienes alguna persona a quien tú admiras, eh, que nos contaras, no sé, si sea alguien que escribe un libro, algún empresario, o qué persona es la que tú admiras mucho y es como tu ejemplo a seguir o algo así. Bueno, pues yo creo que, bueno, no, digamos que esa pregunta no me la había hecho hace mucho tiempo, bueno, me la había hecho hace un tiempo, pero justamente no es un empresario. Bueno, yo les voy a decir a quién admiro, una mujer que lidera muchas mujeres, pero precisamente no lo hace desde el ámbito público, desde el ámbito privado, sino es Gloriana Montero. Gloriana es esposa del pastor Danilo Montero. Ellos lideran una iglesia evangélica en los Estados Unidos. Digamos que la población que asiste allá en Houston es 100% latina. Entonces digamos que ellos son los abanderados de esto, pero me impacta Gloriana porque Gloriana siendo esposa, siendo madre, dirigiendo todo el grupo de mujeres y digamos que la historia o el proyecto de vida que ha tenido Gloriana siempre ha sido como muy estructurado. Entonces ella estudió ciencias económicas, luego esto lo combinó con su carrera pastoral
y en esto encontró como su matrimonio y ha escrito muchos libros, guía a esa iglesia, también hace causas sociales junto con la iglesia, entonces veo que es una mujer muy integral que ha logrado, digamos, a partir de su carrera y el servicio que hace en la iglesia, cambiarle la vida a muchas mujeres. Y por eso admiro mucho a Gloriana. Es como muy inspirador. Claro, qué chévere, claro, o sea, cambiarle la vida a una persona es algo, pues sí, como tú dices, muy inspirador. Muchas gracias. No, y es que el impacto que va a tener no solamente a nivel de la persona, sino de las personas de su zona de influencia de esa persona, ahí se va multiplicando el impacto que se genera, ¿no? Exactamente. Sí, Un totalmente. efecto multiplicador. Exacto. Sí. Bueno, entonces empecemos con el tema de hoy, que es negocios sociales, ¿verdad? Negocios sociales. Bueno, entonces, ¿qué son negocios sociales? Bueno, Cuéntanos, mire. yo creo que es importante como hacer como la aclaración antes, ¿no? Y digamos que yo voy a entender que pues ustedes son mi público y lo voy a hacer muy pedagógico. Yo soy docente de la Universidad Nacional y me gusta mucho como interactuar. Y eso también se me pasó comentarlo. Entonces, ¿qué es un negocio? Chicas, cuando yo les digo negocio, ¿en qué piensan? Bueno, yo pienso como que es un intercambio de servicios, ¿verdad? Entonces, yo lo miro así. Un sistema en el que tú das un producto, un servicio, en el que prestas, dar un valor agregado a un público objetivo, a un mercado objetivo y generas Okay. valor. Hay una palabra clave, hay un mercado, entonces hay una oferta y una demanda, entonces estamos viendo que allí ya hay mercancías, que hay un valor, ¿cierto? Entonces, cuando yo oferto un bien o un servicio, yo estoy que, si yo lo oferto y todo esto, digamos que me lleva a decir que yo estoy buscando pérdidas o ganancias. ¿Cierto? Ganancias. Ganar. Bueno, obviamente ganancias, pero sí, utilidades. O sea que un negocio es con un ánimo de lucro. Pues hay negocios también sin ánimo de lucro, ¿no? No, no, sí, no. Eso es lo que quiero aclarar. Ok. Precisamente, un negocio es con ánimo de lucro. Pues usualmente podríamos decir que sí, aunque también deberíamos definir bien a qué hace referencia ese lucro como tal, ¿no es cierto? Correcto, lo que quiero, Ok. vamos por partes. Yo sé por qué quieren ir adelante, pero no. O sea, De solo bueno, quiero, por eso digo negocio. Vuelvo y digo la pregunta. ¿El negocio es con ánimo de lucro? ¿Se hacen con ánimo de lucro? Sí, claro. Ok, se hace con ánimo de lucro. Listo. Ahora social. Si yo les digo la palabra social, ¿qué piensan? Que tiene un impacto a nivel de una comunidad, de cierto espacio, ciertas personas. Personas, comunidades, grupos. ¿Digo otra cosa? yo pienso que en este caso también hay como un lucro, pero es como un lucro más, no sé, diferente de explicar, es como un lucro más de que yo podría sentirme bien si estoy como haciendo o dando una colaboración a otras personas, lo que hablábamos como al principio. Es como una ayuda y el lucro para nosotros de pronto sería ese sentimiento como de ayuda. Bueno, entonces vamos a hacer un apartado. Si yo les digo voluntario, voluntariado, ¿qué piensan? Mm, para mí un voluntariado es como, bueno, es que depende, ¿no? Expresa para mí libertad porque es algo que tú quieres hacer, Esa que voluntad. te gusta hacer, ajá. Que lo Es, haces voluntariamente, no porque te toca, porque tú exacto, lo quieres. quieres hacer y dijo Diana algo muy importante y es porque lo quieres hacer, o sea, hay como una pasión allí o algo que te llama mucho la atención, ¿cierto? Sí, Entonces, eso, digamos que no sería un negocio, porque el voluntariado, ahí no hay mercancías, tú no estás, sí estás ofertando un servicio, pero no estás esperando que te retribuyan eso.
con algún recurso, con dinero, con bienes, ¿sí? Entonces, no necesariamente un voluntariado, un voluntariado no es un negocio, o sea, ahí sí es claro que no es un negocio. Ahora, entonces sí vemos la diferencia, ¿no? Entonces, en el voluntariado no estoy esperando un lucro, no estoy esperando que algo se me devuelva, ¿cierto? Que se retribuya en mí, no solo en dinero, ¿cierto? Porque también hay retribuciones en especie. En cambio, un negocio sí estoy esperando lucrarme de alguna manera. Ahora vamos a reunir todos estos elementos y vamos a construir lo que es la definición de un negocio social. Entonces, ¿qué quiere decir el negocio social? Que la finalidad del negocio social es resolver una problemática social, ¿cierto? A través de un negocio. O sea, el vehículo para que yo resuelva esa problemática social es un negocio. ¿Qué quiere decir? Que si yo resuelvo esa problemática con un negocio, no tiene por qué haber pérdidas en ese negocio. Entonces, vamos a aclarar y empezar las cosas. ¿Cuáles son las problemáticas sociales? Díganme cualquiera. Una. Violencia, Bueno, Robos, dime, Dianita. robos tal vez. corrupción, Sí, exacto. Esas son problemáticas. Entonces, el negocio social es decir, bueno, yo quiero resolver una de esas problemáticas, pero necesito, ¿qué necesitaría primero? Mirar qué recursos tengo o qué necesito para resolver esa problemática. Entonces, ahí es donde yo voy y busco, digamos en mi caso, yo quiero resolver la inseguridad, digamos, de mi barrio. Una solución podría ser instalar cámaras, ¿cierto? De pronto yo no tengo las cámaras, necesito el dinero para comprar las cámaras, ¿cierto? Entonces tengo que ir a ver dónde consigo ese recurso. Entonces, así vamos por partes. Primero tengo que definir quién va a liderar eso, yo, o si de pronto necesito un donante o alguien que se involucre o que quiera también resolver esa problemática. Quizás hay un vecino que de pronto sí tiene muchos recursos y yo le digo, venga, don Pepito, sabemos que la problemática de la inseguridad en nuestro barrio es alta y proponemos hacer una instalación de redes de cámaras de video. Entonces tenemos estos recursos, pero nos hacen falta los dispositivos. ¿Usted quiere donar esos dispositivos? Entonces él dirá, bueno, listo. Entonces aquí vamos a explicar cómo funciona la dinámica del negocio social. La dinámica del negocio social funciona que hay un donante o varios donantes. Pero esos, digamos que donantes pueden ser de dos perfiles. Un perfil en que entregan el dinero, es decir, don Pepito dijo, listo, yo voy a donar todas las cámaras, con tal de que se mejore la seguridad del barrio, no importa. Y yo no necesito que ustedes me devuelvan el dinero. Hay otro tipo de donador que don Pepito dice, bueno, listo, yo les presto lo que cuestan las cámaras y de aquí a 5 años ustedes me van devolviendo con lo que cada vecino vaya pagando por la mensualidad que se va a cobrar por la seguridad, digámoslo así. No les voy a cobrar intereses. Ese es el segundo tipo del donante. Entonces, vamos a recoger, digamos, todo y esto imagínenselo ahora a grande escala, que así fue como surgieron los negocios sociales. Entonces, en un país del África, muchos niños sufrieron desnutrición. Entonces, se dieron cuenta que hay unas especificaciones respecto a las vitaminas que pueden influir directamente en el crecimiento, de acuerdo a un estudio. Entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y si hacemos un suplemento vitamínico con esas específicas, digamos, ingredientes que se necesitan para hacer una dieta diaria en la cual los niños más pobres puedan comerla? Y sobre todo lo más importante, que sus padres puedan acceder a ella. Entonces, ¿qué se hizo? En este caso, se ubicaron unos inversores. Ellos pusieron el valor de toda la infraestructura
para, digamos, producir el yogur. Era un yogur que contenía todas estas clases de vitaminas y minerales. La idea y el objetivo era que cada niño lo consumiera una vez al día. Y después de 3 meses hicieron las valoraciones y se dieron cuenta que efectivamente la curva de crecimiento sí empezó a crecer. Entonces, ya vimos el programa completo. La problemática, el hambre. ¿Cómo se puede resolver? Dando una dieta balanceada. ¿Cómo se resolvió? Creando un yogur. ¿Cómo se empezó a gestar la empresa? Entonces, mediante unos donantes. Y aquí viene lo último, ¿el yogur lo regalaban? No, porque no sería negocio, ¿sí? Si lo regalaran, sería negocio, no sería negocio. Entonces, lo vendían a un precio accesible para estas comunidades vulnerables y con lo que se recibía, se empezó a ahorrar para devolver el dinero, porque en este caso era el inversor tipo 2. Yo les presto la plata, pero me la devuelven en tanto tiempo, sin intereses. Listo, entonces, con las ganancias de ese yogur, devolvieron el dinero a los donantes y cuando terminaron de pagar el dinero a los donantes, ya las ganancias que seguían entrando por el yogur se van a reinvertir en la misma problemática. Este caso, ¿qué quiere decir? La problemática del hambre en los niños de tantos años, lo que hicieron fue ya empezar con las ganancias a construir otra planta en otra ciudad cercana y así. Entonces, recojamos todo. El negocio social resuelve una problemática social, o sea, va dirigida a una población que tiene un problema en específico. El negocio debe atender a resolver este problema. Ojo, quizás no es lo único, porque evidentemente los niños a punta de yogur pues no pueden vivir, en eso estamos de acuerdo, pero sí contribuye a mejorar la curva de crecimiento y fue demostrado. Entonces, eso es lo que busca el negocio social, resolver esa problemática. Es muy importante entender que las ganancias deben ser redistribuidas dentro del mismo negocio. Ahí no quiere decir que quien esté dirigiendo, quien esté liderando, entonces esté recibiendo las ganancias. No. Las ganancias se deben reinvertir en el mismo negocio. Entonces, quiere decir que no hay accionistas que se repartan los dividendos o utilidades. Eso no pasa. Sino por el contrario. Todo se reinvierte. Todo tiene que reinvertirse en la misma causa o en la misma problemática. Entonces, esa es la diferencia. No es una ONG porque en muchos casos, y no quiere decir que esté mal, las ONG son entidades sin ánimo de lucro, pero estas no necesariamente están haciendo un negocio, o sea, no están vendiendo, no están haciendo una transacción. En el negocio social sí hay una transacción y esa es la diferencia porque hay una venta y servicio de un producto. Se vende o se comercializa un producto o un bien. Y esto lo que lleva es a que se resuelva una problemática. Entonces, vemos ejemplos muchísimos y si nosotros nos damos cuenta, ya hemos conocido muchos negocios sociales, pero no sabíamos que era, digamos, un negocio social. Por ejemplo, los negocios dirigidos a base de la pirámide. Base de la pirámide son personas o grupos vulnerables que ganan menos de $1 al día o a la semana incluso en el mundo, ¿sí? Entonces, había una problemática, se dieron cuenta que las personas, por ejemplo, de este tipo de base de la pirámide, no usaban champú. Uno dice, ¿por qué? Obviamente el poder adquisitivo no da para eso, pero se dieron cuenta de algo. Si en vez de vender el pote de champú, que puede valer, no sé, $3, ¿cierto? Si vendemos sachets, cojines, tal vez 75 centavos de dólar sí lo pueden pagar. De pronto no van a usar champú todos los días, pero sí van a empezar a poder acceder a estos productos o servicios. Entonces, quizás atendiendo a problemas de higiene y salubridad. Entonces, ¿qué se hizo? Se reinventa el negocio para resolver algún tipo de problemática. Entonces, pero debe reinvertirse en las mismas causas o en lo que se inicia o se quiere resolver, ¿no? O sea, la idea no es que de un momento a otro cambie su posición, porque entonces ya no sería negocio social, sino
un emprendimiento social, porque digamos que el emprendedor social sí resuelve las problemáticas, pero el emprendedor social va a empezar a guardar sus dividendos. El emprendedor social no necesariamente va a seguir reinvirtiendo los recursos en la causa social, ¿cierto? Entonces, por eso es diferente con un emprendedor social, por eso es diferente de una ONG. Las ONGs generalmente no tienen un negocio, entonces, si bien no tiene ánimo de lucro en el negocio social, tampoco tiene ánimo de pérdida. ¿Esto qué quiere decir? Que si en algún momento, no sé, no se vende el yogur, pues nada, toca cerrar. Porque lo que precisamente busca esto, el negocio social, es que no se dependa de donantes, sino que sea autosostenible, ¿cierto? O sea, los mismos recursos los genera el negocio para poder resolver la problemática. En cambio, eso es lo que sucede en la filantropía. La filantropía depende 100% de un donador. Lo que quiero aclarar es lo que siempre en mi caso les digo a los estudiantes, es que no es que la filantropía sea mala, no es que hacer un negocio sea malo, no, o sea, todas las iniciativas son buenas, todas las iniciativas son bienvenidas, pero en muchos casos, por ejemplo, en el sector privado, les gusta más o les apetece más, eh, digamos, como medidas mucho más estratégicas, no simplemente donar o regalar. Digamos que la visión empresarial está un poco casi tirando o apartándose de eso. Les gusta más hablar del valor compartido y todas estas cuestiones, que es, digamos, otro tema, pero al sector privado sí le gusta mucho más eso, lo que tiene que ver con estrategia, lo que tiene que ver con no generar pérdidas, eso para ellos es muy importante. Entonces, digamos que este tipo de iniciativas están tomando un revuelo en el mundo muy importante, porque cada vez más vemos que las desigualdades son más grandes y necesitamos que las soluciones a estas problemáticas las demos todos, ¿no? El sector público, el sector privado, las ONGs, la sociedad civil como tal, y para este tipo de emprendimientos siempre convergen de todo tipo de actores. Entonces, por eso es fantástico estar este tipo de redes para resolver precisamente los problemas sociales, porque a todos en última nos interesan resolver los problemas sociales porque son problemas de todos, y si la sociedad está bien, pues todos vamos a estar bien. No sé si hay alguna pregunta. ¿Y hace cuántos años se empezó ya como a trabajar con la parte de negocios sociales o como acuñar el término como tal? ¿O cuál es su historia? La historia del profesor Yunus. Él fue el que, digamos, empezó con el tema de los yogures, y él fue el que consiguió los donantes millonarios, digamos, porque sabemos que esas donaciones pues son de millones de dólares para estos niños. Digamos que de ahí surge como tal. Si ustedes quieren googlear, hay muchos ejemplos y videos. Bueno, digamos que la red del profesor Yunus es muy grande. Digamos que en el mundo hay como, bueno, no sé si decirlo como sucursales, no sé cómo es el término, pero en cada país hay agentes que trabajan, digamos, para esta iniciativa mundial, y siempre hacen muchas convocatorias donde precisamente lanzan esas convocatorias. Los grupos sociales se presentan sus negocios, hacen sus propuestas, y muchos, digamos, que reciben apoyos y financiación para empezar. Entonces es una red muy, muy fuerte, y, y pues esperemos que siga creciendo aún más. Pero digamos que es muy fácil, digamos, a quienes estén interesados, solo es googlear negocios sociales y ahí ya sale abajo, eh, digamos, la página del profesor Yunus. Otra pregunta, a nivel legal, ¿cómo funciona? Bueno, pues a nivel que legal son como ONGs, porque digamos realmente como te decía, como les decía hace un momento, si bien no son con ánimo de lucro, tampoco son con ánimo de pérdida. Luego es importante que los estados financieros y toda la parte contable pues también estén en regla y tengan, digamos, una constitución jurídica de, de persona jurídica, como una ONG normal.
Listo. Bueno, muchas gracias. No sé si nos quieras complementar con algún mensaje o nos quieras comentar algunos negocios sociales que se han realizado aquí en Colombia. ¿O alguna experiencia cercana que hayas tenido con ellos? Ah, ok, ok, ok. Bueno, pues acá hay muchas empresas que vienen trabajando ese tipo de iniciativas. Me gustaría recalcar hace poco, estuve en un congreso virtual, obviamente, em, eh, que estaba Pacto Global, la Universidad Externado y otros entes, y eran negocios sociales en el Amazonas. Entonces, ellos lo que estaban haciendo prácticamente eran negocios de comunidades en varios lugares del Amazonas. Entonces, ellos lo que estaban haciendo es el aprovechamiento de algunas frutas. Es que los nombres son muy raros, yo la verdad ya no me acuerdo, pero ellos se dedicaron específicamente a aprovecharlos en productos para exportación. Entonces, digamos como que privilegiaron la siembra, la cosecha y el tratamiento para poderlos producir y dar una marca. Entonces, prácticamente son productos que antes no se habían comercializado, o bueno, frutas que no se conocían y no se han comercializado. Y lo que ellos querían hacer, o su, digamos, la meta que tienen en este momento es hacer una marca, digamos, reconocida en el país. Y digamos que creo que en Florencia ahí tienen ya como que una tienda, en el Caquetá, me parece, también. Bueno, Florencia es Caquetá, pero aparte, pues digamos, como del Amazonas. Eh, en los llanos también, y quieren ir también a Bogotá. Digamos, como lanzar como una propia marca. Entonces, digamos que aquí el fuerte, ¿cuál es? El fuerte es exportar. Entonces, volvemos. Ahí sí no dieron, digamos que ahí desconozco quiénes hayan sido los inversores o de dónde se gestaron los recursos para empezar la producción, digamos, masiva. Pero sí, lo que entiendo es que estos grupos o comunidades, digamos que históricamente han venido siendo flageladas por el conflicto armado, y esto va a resolver casi que dos cosas. Una es la problemática social, por lo que sabemos que al ofrecer un trabajo, digamos, no, bueno, trabajo digno en la medida en que las personas de estas comunidades pueden aprovechar, digamos, su capacidad instalada. ¿Qué quiere decir? El conocimiento que ellos tienen sobre sus tierras. Entonces aprovechan su conocimiento, producen lo que saben producir, lo venden, ¿cierto? Y de esta manera se está resolviendo como el desplazamiento en una medida. El dos, el miedo a permanecer en los lugares. Bueno, esto también se debe a que después del acuerdo de paz, pues eso ha logrado que las personas vuelvan también a su tierra. Eso es, digamos, un marco como histórico, pero digamos que ellos están recuperando también el control de sus tierras y pues en esa medida también pueden producir. Entonces, prácticamente lo que ellos, las ganancias que se generan de las exportaciones, pues son reinvertidas en la misma infraestructura que va a necesitar ser desarrollada para poder sacar los productos. Porque también recordemos que, digamos, no en todas las zonas rurales de Colombia, pues hay vías terciarias estables, ¿no? También es necesario ir por vía marítima, chalupas y todo esto. Entonces, digamos que esta exportación lo que genera es desarrollo en las comunidades, no desplazamientos, también, o sea, está evitando que las personas se desplacen, y digamos que está elevando el bienestar y la calidad de vida de las personas en el territorio. Entonces, prácticamente se reinvierte es en desarrollar esa misma capacidad instalada y esa misma infraestructura para poder darle continuidad al negocio. Lo que se espera pues en el tiempo para que siga siendo sostenible es cumplir, digamos, con unas metas de oferta y demanda por lo mismo. Debe seguir siendo negocio para que pueda sostener la capacidad bueno, las necesidades de todos. Claro.
Pero digamos que en eso la mayoría en Colombia tienden mucho al agro, o sea, mucho aprovechar, digamos, lo que son lácteos, lo que son frutas, café, cocoa, generalmente tienden a eso. Ahorita estamos viendo muchos emprendimientos sociales más asociados como a la conectividad, por ejemplo, de resolver las conexiones en poblaciones vulnerables, como el acceso al Internet y todo eso. Digamos que por ahí he visto algunas cositas que no puedo decir si son negocios sociales o no, pero sí quieren resolver de una manera más fácil cómo llegar a, digamos, los sectores más apartados, llegar la conectividad. Por ejemplo, sí sé que en cuanto a electricidad, también se están viendo iniciativas sobre esto. Lo mismo, que personas puedan acceder a electricidad que pues nunca la han tenido. Y el agua, del agua sí, casi que en todo el mundo lo que se mira es eso, nuevos modelos para abastecimiento de agua. Entonces es como generar, no sé, bombas o mecanismos para abastecer de agua potable a comunidades. Entonces generalmente el tema del agua también es muy fuerte en negocios sociales para resolver, digamos, esas necesidades. ¿Y hay alguna entidad en Colombia o entidades en Colombia o a nivel mundial que apoyen los negocios sociales que conozcas? Pues realmente siempre, lo que es lo que yo veo, lo que no es tanto como las entidades, sino son los proyectos. Cuando son proyectos que, digamos, eh, tú tienes, digamos, la comunidad, ¿hay alguna empresa dentro del área de influencia que quiera apoyar o invertir en esa comunidad? Hay un líder que de pronto tenga la solución. Entonces empiezan a converger intereses y empiezan a haber voluntades para gestar estos proyectos y ahí se empiezan a tocar como puertas. Entonces no necesariamente es que hay alguien, sino que se van gestando por sí mismas. Pero sí creo que uno de los más direccionados ahí es, o sea, si tú entras a Yunus, siempre hay convocatorias en los países, o sea, ahí sí es como nosotros sabemos hacer negocios sociales, preséntenos y lo apoyamos, pues evidentemente sí cumple con los estándares de lo que ellos piden, ¿no? Digamos que si yo quiero ir y ver cómo son, ahí también puedo ver muchas experiencias. Si quiero ver cuándo hay convocatorias, ahí puedo entrar. Pero ya digamos en la práctica uno a veces no sabe qué es, o sea, eso es una cosa chistosa, ¿no? Porque en la práctica uno ve muchas iniciativas de empresas, de gobierno también, y no es que se lea, uy, esto es un negocio social de una, sino ya toca mirar tras bambalinas. Quién pone la plata, cómo se distribuyen las cosas, hay un negocio detrás de allí, es un voluntariado, si es algo voluntario entonces no hay negocio social, es filantropía. Entonces digamos que a simple vista uno podría decir algunas cosas sí son negocio social, otras no. Pero digamos que en esencia sí es que no hayan pérdidas, o sea, hay ganancias, se reinvierten en la problemática, no hay pérdidas y debe resolver una problemática social porque si no la resuelve entonces es un negocio mío, ¿cierto? Claro. Bueno, de pronto si alguien quiere averiguar más sobre esta parte de negocios sociales, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, claro que sí. Me pueden contactar ¿por dónde? Por Instagram, pues LinkedIn. en Instagram estoy como Miles Aidiza, en Facebook estoy por Anami y en Twitter por Anitami. Cualquiera de las redes está disponible. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros ya, Gracias. sí, gracias. Bueno, entonces ha sido un gusto tenerte y un gusto pues hablar sobre negocios sociales. Me parece que es un tema súper importante porque mira que nos puede dar muchas ideas pues para generar precisamente pues una ayuda social y Impacto. que tiene bastante impacto como para pues la población, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias y bueno, esperamos tenerte en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas gracias, y gracias, Mar. esperamos Gracias tenerte en por estar con otra ustedes. ocasión. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ti. Gracias.